Hola a todos, sean bienvenidos al conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 29 que se llama La ley del péndulo. Para iniciar esta conferencia decimos que la ley del péndulo es una ley que rige a cada ser humano en este planeta Tierra y que como objetivo principal es salir y trascender esta ley mecánica con sabiduría y conciencia. Esta ley pendular influencia tanto nuestro aspecto interior y psicológico como todo lo externo bajo los principios de la naturaleza y el universo. Bajo esta ley está el fundamento del movimiento, el fluir y refluir, el ir y venir. Su fuerza está en la influencia de las polaridades y extremos. Como un ejemplo, tenemos a las grandes civilizaciones que fueron sometidas a esta ley. Enormes imperios pasaron por su auge hasta finalmente llegar a su caída y decadencia. Está el imperio romano, los egipcios, los mayas, los aztecas, etc. Dicha ley arrastró a estos imperios a su dinámica y oscilación pendular. Analicemos y revisemos otros ejemplos que se expresan en esta ley. Tenemos por un lado la antítesis y en otro la tesis. Tenemos la pasividad y en el otro extremo la actividad. Está el dolor y en su opuesto el placer. Tenemos la decadencia y en su opuesto el esplendor. Tenemos el materialismo y la espiritualidad. Tenemos ateos y a un extremo del péndulo religiosos. Tenemos el celibato y en su extremo la fornicación. Por un lado el rechazo y en el otro los apegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como trabajan estas vibraciones oscilantes. En el péndulo de este planeta, esta quinta raza aria ya pasó por la edad de oro, edad de plata y edad de bronce, pero actualmente, lamentablemente, el péndulo nos arrastra hacia la edad de hierro, llamada también Kali Yuga. Cuando se habla del Kali Yuga, se menciona principalmente a las edades y generaciones de la humanidad más degeneradas y corrompidas, sumergidas por la inconsciencia y el ego. Realmente en esta fase decadente de la humanidad, nadie quiere cambiar, a nadie le interesa su propio ser interno, muy pocos quieren despertar, precisamente porque uno de los factores por los cuales somos influenciados en la ley del péndulo es por nuestro ego, por los abusos extremos y vicios del ego, vamos directo hacia el fin de esta raza. Otro factor que impulsa los movimientos pendulares son las recurrencias. Recordemos que una recurrencia quiere decir que vuelve a ocurrir y es otra ley la cual debemos trascender. La ley de recurrencia ya la estudiamos en el capítulo número 12, revisarlo para reflexionar y complementar. Por proyecciones del ego, somos llevados a estas recurrencias donde el movimiento pendular cada vez se hace más intenso, con el placer, pero asimismo en ese grado, posteriormente por ley pendular, vendrá el mismo nivel de dolor y sufrimiento. Y como tercer factor que le da dinámica al péndulo es la ley del karma. Solo nosotros sabemos con qué intensidad hemos alimentado nuestros propios placeres y defectos, pero debemos reflexionar y meditar que en su debido momento el péndulo en nuestras vidas va a oscilar hacia el otro lado. Como idea complementaria en este tema de la ley del péndulo, debemos comprender que existen dos tipos de ciencias: la ciencia subjetiva y la ciencia objetiva del ser. La ciencia subjetiva se basa en conceptos y teorías sin fundamento alguno, implantados por la sociedad y estructurados por el ego y nuestra propia ignorancia. No sabemos qué es el amor, no sabemos para qué sirve la sexualidad, no sabemos qué es el alma, qué es la conciencia,
no sabemos quién o qué es Dios, etc. En la ley pendular, las teorías son conceptos que surgen en nuestra mente, pero luego se caen. Por ejemplo, a un ateo le dicen que tiene o posee un espíritu y un alma y que su conciencia es su propio Dios interior. Por procesos intuitivos y de reflexión, el ateo, por la naturaleza de su ser interno, sabe que esto es cierto. Viéndolo de esta forma, en el proceso pendular, la teoría del ateísta y los conceptos subjetivos estructurados de esa persona se derrumban, pasando otras ideas y conceptos a su mente inconsciente. Del ateísmo, la persona cambia y reprograma su mentalidad, ahora quizás hacia las religiones o la espiritualidad. Analizando este ejemplo, nuestros conceptos e ideas fundamentadas por nuestro ego se mueven y oscilan constantemente en nuestro péndulo mental. Este proceso psicológico sucede cada segundo y a toda hora. Y ahora, definiendo qué es la ciencia objetiva, recordemos que es la sabiduría que despierta nuestra experiencia con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. La ciencia objetiva del ser es lo que practicamos y vivenciamos en el camino de la iniciación. Es importante aclarar que tenemos miles y miles de conceptos completamente equivocados en la mente, impuestos por la sociedad. Un concepto es una idea equivocada y la realidad de la conciencia es la sabiduría del ser. Estos conceptos deben destruirse y descubrir su verdadero significado con el proceso del despertar de la conciencia. Debemos aprender a discernir qué es verdaderamente concepto y qué es la realidad objetiva. En el despertar espiritual, la verdad se comprueba por sí mismo con el trabajo interno y el avance del día a día. Recordemos los tres factores de la revolución de la conciencia. Con la muerte del ego acabamos con todos nuestros propios vicios internos para integrar todas las virtudes del alma. Con el nacimiento espiritual valoramos la energía sexual y creamos los cuerpos existenciales del ser. Y con el sacrificio por la humanidad se comparten estas herramientas de sabiduría para despertar la nuestra y la de los demás. Sin estas herramientas jamás se llegará a la liberación final, quedando atrapados y sometidos al vaivén del eterno péndulo. Solo los tres factores de la revolución de la conciencia nos llevarán a la autorrealización íntima del ser, pues nuestro ser interno es la verdadera sabiduría y lo eterno dentro de nosotros. En el despertar de la conciencia debemos reflexionar profundamente para llegar a la comprensión del corazón. Solo en nuestro centro corazón es donde hallamos lo que nos enseñan los maestros, que es el principio del equilibrio psicológico y el principio del camino medio. En nuestro péndulo interior, la mente y el intelecto nos llevan a los instintos y luego de los instintos pasamos otra vez a la mente, saltando de extremo a extremo con cada pensamiento y reacción, generando caos en nuestro mundo interno y que finalmente termina proyectado hacia el exterior. En este péndulo interior debemos llevar con equilibrio los pensamientos, los deseos, todas nuestras acciones y las emociones. Y para finalizar esta conferencia, reflexionemos en el siguiente ejemplo para lograr sostener nuestro propio equilibrio interior y así de esta forma actuar con conciencia de instante en instante, de segundo a segundo. Por ejemplo, viene un amigo de nosotros y nos propone un negocio. Con el proceso de la identificación psicológica sucede lo siguiente. Antes de continuar con nuestro ejemplo, recordemos que identificarnos es dejar actuar al yo o ego dentro de nosotros. Con la idea de un buen negocio aparece un yo que se fascina con el proyecto propuesto, imaginando y visualizando todo el dinero que se va a gastar
y todas las cosas que se podrían tener y comprar. Podríamos decir que es un yo derrochador. En ese momento, bajo autoobservación, le pido a mi Madre Divina que elimine ese ego o ese yo. Después aparece en nuestra mente una idea contraria de otro yo en nuestro péndulo psicológico, argumentando que ese dinero no se puede gastar. Nuestro yo tacaño nos dice que se debe ahorrar todo para no tener que gastarlo. En ese momento, bajo autoobservación, le pido a mi Madre Divina que elimine ese ego o ese yo. Luego aparece un yo usurero pensando en cobrar el doble o el triple de los productos del negocio. En autoobservación le pido a mi Madre Divina que elimine ese ego o ese yo y centro mi conciencia. Después, en esa charla mental, aparece un yo del miedo a ser denunciado por robo o estafa. En ese instante le pido a mi Madre Divina que por favor elimine ese ego o ese yo en mi mente. Y así sucesivamente vamos observando a los yoes que se van manifestando segundo a segundo con las situaciones cotidianas y todas nuestras polarizaciones mentales. Reflexiono con respecto a esas ideas y con la comprensión del corazón entiendo que el dinero es un medio para usarlo con sabiduría y equilibrio. Recordemos siempre centrar nuestra conciencia y así buscar las virtudes de nuestro ser. Con estas herramientas vamos a lograr llegar al recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto actuar. Esta sería la conferencia. Esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.